reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a Día de por Radio Inicia NC Televisión. ¿Cómo estás, Juaco querido? Bien, Maquita, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Oye, ¿verdad que estás como locutor oficial de...? Sí, ahí hemos estado apareciendo en algunos avisos de Inicio Me Radio. Me encanta. Sí, el Juaco no solo se maneja acá en lo técnico, sino que tiene una voz. Después, mira, yo le veo de aquí al otro año ya que me va a estar acompañando acá, Joaquín. ¿Como conductor? No sé. Sí, pues sí. Lo vamos a pensar, ¿ah? ¿Por qué no? Eso tiene otro precio. Ah. Eso no estaba en el contrato. Claro. Oigan, y hoy día 28 de septiembre es el Día del Piano y se celebra el día 88 de cada año, que es un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento. Oigan, ¿y han visto ustedes por casualidad la película a propósito del piano, El pianista? Me encanta esa película. Es increíble. Me gusta mucho esa película. Yo creo que es una de las películas que todos debiésemos ver, las películas clásicas. Y nos vamos a saludar a nuestro auspiciador Don Limón, porque Don Limón es la única bebida sabor limonada con vitamina C y libre de sellos. Y si usted quiere ser distribuidor de Don Limón en su local, es muy sencillo, solo debe escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl. contacto@bebidasfuncionales.cl. Y si a usted se le echó a perder el celular, se le cayó o se le echó a perder el cargador, no se preocupe, porque en Día de queremos recordarles que en ventaselectrónicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más lo encuentran ingresando a ventaselectrónicas.cl. En Día de nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Gobierno dio luz verde a segundo show de Daddy Yankee con nuevas medidas de seguridad. La principal de ellas será un anillo de seguridad de carabineros antes del recinto deportivo, el cual solo podrán pasar quienes porten una entrada para el concierto. Cernac oficia a productora que trajo a Daddy Yankee ante serios problemas de seguridad y logística. Hubo violencia, delincuencia, agresiones al personal de salud, personas que no pudieron ingresar y otras que no respetaron sus ubicaciones en el Estadio Nacional. Diplomáticos insisten en elegir funcionarios con mérito. Debido a las diversas polémicas que ha protagonizado estas últimas semanas el embajador de Chile en España, Javier Velasco, el directorio de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera insistió en la elección de funcionarios con méritos personales y virtudes profesionales. Y Marca vuelve a premiar a Pellegrini como DT del año en España. Por segunda vez en su carrera, Manuel Pellegrini se quedó con el premio Miguel Muñoz, que entrega el diario Marca al mejor entrenador de la temporada. Película 1976 de Manuela Martelli representará a Chile en la carrera hacia los premios Goya. El primer largometraje dirigido por la actriz es la obra que representará a Chile en la carrera por la nominación a la mejor película iberoamericana en los premios números 37 que se celebrarán el 11 de febrero del 2023 en Sevilla. Y antes de ir con nuestras entrevistas de hoy día, porque va a estar bastante contingente todo lo que vamos a hablar,
para que usted esté atento y atenta en sus casas. Pero antes nos vamos a ir con un poquito de música y volvemos. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Estamos de vuelta en Día D y hoy día queremos abordar algo que muchos no conocíamos, y a mí cuando me presentaron este tema y dije, no puedo creer que haya ahora un síndrome que se relacione con esto del COVID y del uso de mascarilla. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al síndrome de la cara vacía. Y esto ahora es necesario abordarlo porque desde el 1 de octubre es que cambian las medidas sanitarias, y una de las medidas, aparte de que ya no será obligación el pase de movilidad, las mascarillas serán solo obligación en centros asistenciales de salud. Así que todos los demás, en todos los demás lados podemos estar sin mascarilla, aunque las autoridades recomiendan en el transporte público o en lugares donde hay muchas personas ponerse la mascarilla. Bueno, pero para hablar de este síndrome de la cara vacía está con nosotros el psicólogo de la Universidad del Alba, Néstor González. Bienvenido a Día D, Néstor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Néstor, cuéntanos de qué trata este síndrome, este trastorno. Bueno, la verdad es que este síndrome, si se le puede llamar así, es un tipo de reacción evitativa, ¿no?, que estamos sufriendo de alguna manera todos los chilenos, o que vamos a empezar a sufrir de alguna forma por esto de dejar, ¿cierto?, la obligatoriedad del uso de los tapabocas, los cubrebocas, ¿cierto?, las mascarillas, y que surge esencialmente en el hemisferio norte, en esta inquietud que tenían sobre todo de conversar con los jóvenes y saber de alguna manera algo que ellos estaban visualizando o estaban socializando en las redes sociales, que en un inicio se llamó el mask fishing o pescador de rostros, en el fondo, que era una percepción que tenemos que cuando nos sacamos las mascarillas somos como otro, ¿no? Aparece nuestra identidad o aparece nuestra característica, ¿no? En el fondo nos acostumbramos durante un prolongado proceso de obligatoriedad en el uso de las mascarillas, y eso se hizo parte de nuestra identidad en algunos casos, y en el caso de los adolescentes y en algunos adultos es más marcado. Esto surge esencialmente en un reportaje que hizo el New York Times a inicio del año en Estados Unidos, y prácticamente lo trabajó con adolescentes, y ellos, bueno, entre las cosas que nombraban a estos adolescentes era que ellos no conocían a los otros excepto cuando comían o cuando bebían agua, etc. Entonces producía una especie de escudo protector de la personalidad, del uso de brackets, del crecimiento del vello facial, etc. Y que fue así evolucionando, ¿no?, hasta transformarse en una idea de síndrome, en una idea de ciertos síntomas que se daban desde un punto de vista evitativo, es decir, muchos de los adolescentes, y no también solamente los adolescentes, también a veces personas adultas, que querían protegerse o que quieren protegerse de los contagios del COVID, y no quieren dejar, ¿cierto?, el tapabocas o el cubreboca como un mecanismo defensivo frente a lo que ellos, ¿cierto?, quieren cubrir, tanto por una parte la salud del contagio, y por otra, ¿cierto?, todo esto que tiene que ver con la personalidad, con la identidad, que en el caso de los adolescentes está en proceso de maduración, de construcción, por lo tanto las inseguridades son mayores. Eso podría decir en una primera parte. Néstor, el otro día vi una publicación en redes sociales que hacía una mamá, lo publicó en Twitter, que aseguraba que su hija y varias de sus amigas, que eran muy pequeñas, estoy hablando de alumnas de
de menores a cuarto básico ya no querían sacarse las mascarillas porque se sentían feas sin ellas. Y ahí se generó todo una conversación en torno a las inseguridades propias de las personas y cómo esta mascarilla al parecer ayudaba con la seguridad de algunas niñas que no sé, algo como decías tú, les tapaba, algo de su esencia ocultaba. Sí, nos acostumbramos a tener una identidad, por decir, asociada a cubrirse, ¿no? la boca, que en algunos casos, como te digo, sobre todo en los ámbitos más adolescentes o en construcción de la identidad, se transforma con una especie de escudo. Yo le preguntaba a un estudiante respecto de esta idea de sacarse las mascarillas y bueno, uno hablaba y decía que era parte de su oath, ponte tú, y que ocupa entonces este rol, ¿cierto? Esta herramienta de cubrir una parte de nuestra identidad y solamente dejar al aire, ¿cierto? A la presencia visual, la parte superior. Y que eso se convierte como en una forma evitativa, ¿cierto? Para cubrir nuestras inseguridades, sobre todo desde el punto de vista facial o eh, todo lo que eso implica, ¿no? Si me pongo en el lugar de las pequeñas que tú me nombras. Uh-huh. Mirándolo desde el otro lado, que por el tema sanitario, hay quienes también generaron una obsesión por la limpieza y también un miedo a quitarse la mascarilla, pero claro, del contagio, más allá de no querer mostrar su rostro, sino que de contagiarse o de que alguien le hable muy cerca. ¿Cómo se puede trabajar ahora? ¿Cómo pueden enfrentar estas personas que les sucede esto ahora con las nuevas medidas? Porque ya no le puede decir a un otro, oye, ponte la mascarilla, porque cada uno ahí verá. Claro, pasa a ser voluntaria, ¿no? Eso. En general, la pandemia ha sido un proceso de adaptación global, ¿no? Un proceso de adaptación total, tanto para vamos a decir, las personas que estamos en el planeta, ¿no? Pasó a ser la pandemia un sistema de adaptación en el cual tuvimos que someternos a una serie de normas sanitarias, ¿cierto? Una de esas es el uso obligatorio de la mascarilla, que entiendo que Chile ha sido uno de los países que se ha demorado un poco en ejercer o en aplicar esto de la voluntariedad, de sacarse la mascarilla, ¿no? Uno puede ver a lo mejor desde tu óptica, ¿no? Ver las noticias en el extranjero y ellos ya llevaban muchas noticias afuera, uno veía que las personas ya no usaban mascarilla, eran muy pocas, ¿no? Y claro, esta adaptación que tuvimos que vivir en la pandemia, yo digo que fue una especie de caldo de cultivo para muchas de las efectos que tiene el tener que adaptarse a ciertas normas específicas que nos impone la sociedad, en este caso protegerse frente a un contagio. Entonces, las personas, claro, que tienen una mayor tendencia a las ideas obsesivas o a las ideas de salud, de cuidado de salud, claro, van a ver aumentado, ¿no? Sus temores, sus ansiedades, sus adaptaciones a eso, dándole un mayor realce al uso del cubreboca. Por ese lado, ¿no? De alguna forma la pandemia es como un aumento de la llama, así cuando uno sube la llama de la cocina, ¿cierto? A veces si uno tiene ciertas debilidades o características en la personalidad, estas van a ser generalmente aumentadas cuando estamos en una situación de alto nivel de adaptación, ¿no? Por no llamarle de estrés, en el fondo. Por eso se observan este tipo de particularidades que tú nombras, como la idea del contagio, la idea obsesiva, ¿cierto? De mantenerse alejado de otros, por ejemplo. Y esto puede que sea en algunas personas, que algunas personas sean más propensas a tener esta especie también de ansiedad que genera toda esta situación.
Sí, claro, de alguna forma este síndrome de la cara vacía intenta connotar una idea de evitación, de ansiedad o aumento de la ansiedad frente al tener que descubrirse tanto por el lado, ¿cierto?, que te decía más juvenil, ¿no? De las características faciales o de los detalles, las imperfecciones de nuestros rostros, ¿no? En el fondo, por eso surge este concepto de mask fishing, que es como pescador de rostros, que es este fenómeno que, como te decía, uno se saca la mascarilla y la figura del rostro es otra, ¿no? Tú eres como otro cuando te sacas las mascarillas. Entonces, por un lado parte por eso, pero también, ¿cierto? Si uno le consulta a personas de más adultas o más mayores, ¿no? Está la otra parte, ¿no? Que es la parte del cuidado, ¿no? Del autocuidado. Y que en esa parte del autocuidado, ¿cierto? Que yo estuve en una situación familiar este fin de semana, yo le preguntaba, oye, a las personas mayores, adultos mayores, ¿qué le parece a usted esto de sacarse la mascarilla? Entonces decía que no le iban a hacer porque eso le permitía evitar alergias, resfríos, contagios, etcétera. Sin embargo, uno puede observar que en el fondo está de la mano esta parte que tiene que ver con un excesivo cuidado, no un excesivo recelo respecto de mantener, ¿no?, esta seguridad que nos brinda esta mascarilla, ¿no? Ese sería como... Y claro, hay personas que tienen más preponderancia a vivir el estrés de una manera o la ansiedad de una manera, y que ellos que tienen más preponderancia desde ese punto de vista van a sufrir un poco más este proceso de readaptación a quitarse la mascarilla. Néstor, ¿y si alguien, para quien esté escuchando, se siente identificado con este síndrome de la cara vacía o ve que este es un tema que les afecta, cómo ellos o ellas pudiesen enfrentar esto de una forma que para ellos no les genere tanta ansiedad o no sea algo traumático? Claro, es primero evitando que sea traumático. Generalmente, si pensamos en dos grupos, ¿cierto? En términos del cuidado, los grupos más pequeños, ¿no? Los niñitos, niñitas, ¿cierto? No forzarlo a una actividad que tuvieron, ¿cierto? Muy incorporada, ¿no? Yo doy el ejemplo, mi pequeño, yo voy a salir afuera, tengo un pequeño de 6 años y él me dice, papá, la mascarilla. Mm. Entonces él se va a buscar su mascarilla al lugar donde tenemos para la mascarilla. Y él se pone la mascarilla. Entonces, forzarlo a hacer algo que lo tienen tan incorporado no es la solución. La solución más bien es ir en un proceso como gradual de información, de enseñarle si es que si es que él se va sintiendo cómodo o cómoda, o vaya viendo que sus compañeros van dejando la mascarilla, eso va a ir gradualmente, ¿cierto? Desarrollándose y disminuyendo cualquier tipo de posible ansiedad existente. Lo mismo en los grupos mayores. Más bien la presión o cualquier tipo de forma de empujar a alguien a dejar esto, yo creo que es como contraproducente, ¿no? Y la otra alternativa, ¿cierto?, es darle un significado nuevo a este proceso de adaptación que significa, sobre todo el punto de vista de entender lo contaminante que son también este tipo de productos, ¿no?, para nuestro medio ambiente. Eh, También está asociado a que nosotros en Chile hemos sido bastante responsables desde el punto de vista de la vacunación, en términos de las diferentes dosis. Por lo tanto, Chile ha hecho un papel responsable. Entonces yo creo que estamos en una etapa en que podemos ir, ¿cierto?, informando a la comunidad de lo importante que es ir dejando ya esto que va a quedar en el pasado, y va a ser un proceso que vamos a tener que contar a las personas, a los que vienen después de nosotros, que, oye, entre el 2020 y el 2022 andábamos con mascarilla, por ejemplo. Pero tú no sientes que quizás se cambió la forma de relacionarnos. Pienso en el ejemplo que pusiste de tu hijo, Ujú.
que ellos prácticamente han estado la mitad de su vida con mascarilla y crecen en un contexto sanitario histórico, y que ha cambiado la forma de nosotros, de cómo relacionarnos, ha cambiado la proxémica. Entonces ya no sé, Sí. mucha gente ya, por ejemplo, no saluda de besos. No, claro. Entonces eso puede que genere un cambio en la forma de relacionarnos, o va a ser un tiempo y va a haber, ¿tú crees que puede surgir como algo que se vaya acomodando de a poco? Sí, yo creo que va a ser un proceso gradual de acostumbramiento, de habituación, diríamos, del punto de vista más técnico. No nos estaríamos habituando, ¿no?, a algo nuevo, ¿no? Ya nos habituamos a usarla, ¿no? Primero usemos la mascarilla de manera autoritaria, de manera obligatoria, por decirlo, disculpen, no autoritaria. Era una orden, podemos decir, una política estatal de Estado, que era: tenemos que protegernos y todos tenemos que usar la mascarilla, ¿cierto? En el caso de nosotros los chilenos. Y eso también llevó un tiempo de adaptación. Es muy probable que muchos hayamos visto ciertas confusiones en la comunidad de personas que no usaban la mascarilla, o que llegaban a un negocio sin la mascarilla, o a alguna escuela, etcétera, alguna institución, y las autoridades de la institución te dicen: oye, tienes que ponerte la mascarilla. Lo mismo, ¿no? Fue gradual, nos produjo un proceso de adaptación. Todo proceso de adaptación, en el fondo, es un proceso de estrés. Se nos impone algo a lo cual tenemos que nosotros generar un mecanismo para adaptarnos a él. Y en este caso, el sacarnos las mascarillas también va a generar un estrés que va a hacer que nos pongamos o más ansiosos o más preocupados por ciertas circunstancias, y en el desarrollo del tiempo es muy probable que lleguemos, producto también de la primavera, del calor, ya a sentirnos mejor sin usar la mascarilla. Néstor González, psicólogo de la Universidad del Alba, hablando del síndrome de la cara vacía acá en Día D. Muchas gracias, Néstor, por estar con nosotros, y muy interesante la conversación. Esperamos tenerte en otra oportunidad también. Oh, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Macarena, y cuando guste. Gracias. Y nos vamos con un poquito de música y volvemos en Día D. Y estamos de vuelta en Día D, y hoy hablaremos sobre un nuevo balance de seguridad de Carabineros que se dio a conocer el día de ayer, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, con cifras actualizadas, las cuales indicaron que el 50% de los detenidos acusados por robos de encerronas y portonazos son adolescentes. Obviamente es una realidad que preocupa, sobre todo por las edades de estos niños que participan, niños y adolescentes. Para hablar de esto está con nosotros el sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Paulo Hidalgo. Bienvenido, Paulo, a Día D. Hola, Macarena, mucho gusto. Igualmente. Saludos a todos que nos están escuchando o viendo. No sé cómo es la cosa. Ahora las radios son tele también, entonces ambas cosas. Así que un gusto acompañarte. Paulo, ¿usted a qué cree que se debe esta alta participación de niños y adolescentes en los delitos? Mira, esto es lo típico, ¿no? Entre el diagnóstico y también cómo tratar la situación. En el diagnóstico yo creo que hay bastante coincidencia, en el sentido de que tú tienes generación de jóvenes que han quedado en la vereda, que han quedado en la marginalidad social, y que viven en población y en lugares, ¿no es cierto? Y son literalmente lo que decían los prisioneros años atrás, ¿no? Han quedado pateando piedra. Esa es la verdad. En colegios municipales muy desprovistos, hay películas sobre ello, etcétera. Entonces, no nos sorprendamos, ¿no es cierto? Ni tampoco culpemos a ellos, digamos, ni nada. Hay lo que se llama también una asincronía o desfase también en términos de consumo.
Cuando tú ves sistemáticamente por redes sociales y por todos los medios un bombardeo del tipo de zapatilla que tengo que tener, el Daddy Yankee así, asá, usa esto, lo otro, hay un efecto de demostración, un efecto yo quiero ser como él muy fuerte, que hace que adolescentes modestos, pobres, también quieran ser así y quieran tener acceso a ese tipo de elementos de consumo que va desde el celular, pasando la ropa por la zapatilla y otras cosas. Y eso hay que hacerlo rápido. Si tú no tienes escolaridad, no tienes ninguna posibilidad de llegar a esos elementos de consumo, tienes que prácticamente iniciar una carrera del delito. Y por otro lado, cierro, hay muchas cosas que hablar. Obviamente, debo decirte con todas las letras que la entrada que ha tenido el narcotráfico en históricas poblaciones, Bajo de Mena, misma antigua población La Victoria, entre otras, ha destruido no solo familias, sino que ha destruido un tejido social organizado que existió durante muchos años, y eso ha sido un factor tremendamente negativo también que ha contribuido a este perfil criminológico de chicos tan jóvenes que se ven en las calles. Paulo, usted en su respuesta me surgieron muchas preguntas más en base a su respuesta. Y quiero destacar 2 puntos de ella, y una que hace referencia a este círculo vicioso finalmente que se forma de niños y niñas que crecen en las poblaciones, que no tienen, que obviamente van a colegios estatales, que tampoco le dan la mejor educación, que después no pueden acceder a la universidad porque también es muy cara. Entonces se forma este círculo, y también que no les permite salir del territorio en el que están inmersos. Y también está otro punto, que es el de los referentes que estos mismos niños tienen. Por ejemplo, que pasa mucho que el hijo del narco también es narco, o el hijo del delincuente también es delincuente porque tiene ese referente. Claro. Y a esto quiero sumarle y que me dé su perspectiva en cuanto a los referentes musicales, o a los de esto que hablábamos de las redes sociales que bombardean de cosas. También las redes sociales han permitido conocer a diversos artistas musicales y muchos de ellos, en el caso de Chile, que aluden o ponen en la misma línea el ser más bacán con el tener más armas, o el ser más bacán tener más droga, el ser más bacán tener más plata. Claro. Mira, en esto tampoco quiero caer en una cosa moralista, Macarena, y como latera, tampoco como purista, como que el reggaetón y tal, y que sé yo no estoy de acuerdo, he escuchado lenguaje muy inadecuado, a veces todo, no me parece, pero no quiero caer en el moralismo. Lo que sí quiero decirte es, cuando tú reproduces tanto estéticamente como de manera de moda también, ¿no es cierto?, por chicos y chicas, distintos por redes, también determinados fenotipos, determinados arquetipos, también, ¿no es cierto?, de lo que es ser bacán, como dices tú, de lo que es ser choro y todo lo demás. Y eso, además, tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo muy complicado, porque eso te genera los famosos algoritmos. Si a usted, Macarena, le gustó esa cartera, o sea, a mí, Paulo, profe, me gustó, yo qué sé, el tipo de celular, y después no me doy ni cuenta y yo empiezo a ser bombardeado, y tú también, Macarena, con lo mismo. Te empiezan a mostrar lo mismo. Entonces, sin darte cuenta, entras en una tribu urbana cerrada donde te van a hacer consumir lo que a ti te gusta, donde te van a mostrar por los algoritmos lo que tú quieres ver. Tú buscaste esas zapatillas, te gustaron. Entonces, después con esas zapatillas te van a poner los pantalones. Entonces, estamos en un mundo mediático tremendamente complicado, porque nos cuesta mucho dialogar, nos cuesta mucho entrar en un diálogo más plural, más abierto, más democrático, incluso los jóvenes, porque también las redes hacen que caigamos en tribus cerradas, en donde por ahí está la funa, por ahí está el que no piensa igual, ¿no es cierto?, simplemente yo lo funo, el que no piensa igual lo cancelo, este pensamiento de cancelación, ¿no?, que a mí me parece muy complicado. Yo tengo una hija, bueno, grande, pero también una hija de 17 años y todo, y yo converso con ella, pero también ella me muestra de pronto algunas cosas en redes y todo, y ella misma me dice que ve muy complicada la conducta de algunos jóvenes con este como manera de cancelar
a personas que o no visten igual, o no hablan igual, o no usan la misma ropa, o qué sé yo, ¿me entiendes? Y eso impide el desarrollo de un pensamiento crítico, democrático, pluralista, abierto, tolerante de los jóvenes. Deja terminar simplemente con una cosa muy pequeñita, una capsulita muy pequeña. Adelante, adelante. Digamos también, Macarena, digamos también que el Estado ha sido de una irresponsabilidad infinita. Sename es un desastre, nadie le ha puesto el cascabel al gato, esto lleva mucho tiempo, supuestamente se iba a hacer una reforma del Sename, pero aquí, no quiero ser tremendista, pero acá hay una serie de servicios privados y prestaciones, y qué sé yo, que no es claro la misión que tienen, y nunca se ha hecho realmente una reforma a fondo del Sename, en donde se trate a las familias vulnerables y a los jóvenes en riesgo social que vienen de familias precarizadas, como también a los primeros infractores de ley de manera diferenciada y distinta. Todavía están mezclados, todavía son parte como una especie de mezcolanza, de melcocha bien complicada, y ahí tenemos una tremenda tarea, y es lo típico en políticas públicas, ¿no es cierto, Macarena? Quienes no pueden presionar, la gente mayor, los jóvenes dañados, los prisioneros, la gente que está privada de libertad, etcétera. Aquellos que están más lábiles, que son más débiles, que no pueden presionar, nunca reciben beneficios o nunca tienen políticas públicas adecuadas a su situación de marginalidad. Entonces, estamos en el tema que tocas tú es fundamental y te felicito por hacerlo, porque al mostrar las cifras estamos mostrando un gran problema que tenemos como sociedad, Macarena. Paulo, en esto que tú mencionaste al último es donde me quiero detener, porque ¿qué debiese hacer entonces el Estado para no dejar a estos niños en la indefensión? Porque si ya sus padres son delincuentes, su familia es delincuente y ya él delinque, después a él, porque también son utilizados por adultos para cometer los delitos, para que estos no caigan presos, pero finalmente al niño lo terminan ingresando al Sename, que puede que salga 10 veces más delincuente de lo que entró, y además con sus derechos vulnerados, porque hemos visto distintos casos del Sename donde ahí mismo dentro los funcionarios del Sename vulneran los derechos de los niños. Entonces, ¿qué debiese hacer el Estado? ¿Con qué herramientas reforma cuenta? Profunda e integral y una intervención del Sename en toda la línea que suponga, primero que nada, segregar a aquellos muchachos y muchachas. Ojo que también está el tema de embarazo adolescente, eso es todo un tema en estos asuntos que están bastante estudiados. Bueno, segregar a aquellos jóvenes, mujeres y hombres, varones, qué sé yo, que vienen de cuadros de familias deterioradas, de familias desestructuradas, con problemas, pero que tú puedes, entre comillas, tratar, que puede heroicamente segregar en determinadas casas. Esto está muy estudiado, yo lo conocí un poquito el tema en Inglaterra, donde me tocó estudiar, y hay claramente instituciones, ¿no es cierto?, en donde estos chicos son tratados, donde hay profesionales de buen nivel, donde hay psicólogos, donde hay un tratamiento bastante adecuado, donde hay casas de acogida, donde de a poco, por medio de transferencias condicionadas, o sea, por medio yo te ayudo si tú te ayudas, yo te ayudo si tú te ayudas, si sacas carnet, si te escolarizas, en fin, ¿no es cierto?, vas a poder tener determinadas comodidades o determinadas cosas en esta casa de acogida, etcétera. O sea, hay una manera de tratar estos problemas que no son nuevas, pero acá la mezcla de primeros infractores de ley con chicos que vienen de casas vulneradas, el otro factor de los embarazos adolescentes, quiero decirte lo siguiente: América Latina y Chile también es uno de los continentes que tienen más tasas de embarazo adolescente en el mundo. Embarazo adolescente me refiero a situaciones de mujeres y de chicas muy jóvenes, ¿no es cierto?, que se embarazan, y esto tiene una explicación, no es porque sea necesariamente falta de educación, sino que en familias desestructuradas, donde no hay una figura del padre, ni madre, ni nada, y hay una chica ahí, ¿no es cierto?, inerme, que es de sector escolar y qué sé yo, el embarazo adolescente en buena parte se explica porque es la búsqueda de una cierta integración, es la búsqueda de formar una cierta familia, un cierto núcleo afectivo que me resuelva, tanto económicamente como afectivamente, ¿no es cierto?, mi integridad, mi yo. Esto está estudiado en las mujeres afroamericanas, también en Estados Unidos, y como te digo, América Latina y Chile tenemos unas tasas de embarazo adolescente que son tremendamente altas. Y eso son carencias, son sencillamente carencias
tremenda de los jóvenes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tener una institución como corresponde. A mí me tocó años atrás que trabajar en el gobierno, ver las distintas alternativas, se sabe lo que se puede hacer, la legislación comparada, las instituciones comparadas se conocen en el mundo, se conoce el modelo nórdico, se conoce el modelo en Inglaterra, etcétera, y simplemente que hay falta de voluntad política y me temo que hay intereses privados, mira qué grave, hay intereses privados que en parte suplen o resuelven algunas necesidades del Sename y todo, que ganan bastante dinerito, y también esos intereses hacen lamentablemente que no haya cambios profundos en esa institución. Que bastante grave lo que usted dice, profesor, porque... Está documentado, Lorena, perdón, se me va el... Macarena. Macarena. Sí, disculpa. Y esto, entonces, ¿cómo es que se puede prevenir? Porque al parecer como que el foco estuviese en la sanción, pero no hay mucha prevención al respecto. Yo soy de la idea, y esto no estoy representando a nadie en mi punto de vista, de que la base es la educación. Yo siento que con la educación se puede hacer una transformación. Pero me interesa saber su punto de vista. ¿Desde dónde se tiene que prevenir todo esto? Yo creo que la prevención tiene que venir de una intervención muy profunda también en los barrios. Tú tienes que intervenir los barrios porque los barrios se transforman en guetos, los barrios se transforman en lugares cerrados donde ni siquiera la policía o carabineros pueden entrar. Entonces ya cuando tú tienes una segregación espacial de esa naturaleza, mira, Iván Poduje, entre otros, gran arquitecto y qué sé yo, él nos decía, lo que ocurrió con el estallido social, el 19 de octubre, etcétera, y todo lo demás, no es más que lo que ya venía ocurriendo en toda la periferia de Santiago con la rabia y con la bronca y qué sé yo, y todo lo que estaba pasando. Y el estallido social fue que vinieron al centro los miles y miles de jóvenes marginales, o miles y miles de jóvenes en riesgo social terrible, donde tú los viste en lugares que habitualmente no los ves. Los viste en Plaza Italia, los viste en Providencia, y qué sé yo, pero esos chicos estaban, ¿no? Entonces hay unos niveles de violencia y hay unos niveles de rabia contenida de muchos jóvenes que es tremenda. Ahora, de nuevo, diagnóstico, ¿cómo atenderlo? Interviniendo en los barrios, estableciendo, esto se ha hecho en Estados Unidos, en Brooklyn, en cuantos lugares, ¿no es cierto? Estableciendo canchas, lugares de encuentro juvenil, con monitores juveniles, con psicólogos que participan, donde esté el municipio muy activo, una mesa de trabajo con carabineros, con Sename, con psicólogos, ¿no es cierto? Una mesa de trabajo donde estén todos los actores involucrados y también la junta de vecinos y los adultos, de tal suerte de identificar y empadronar y ver en la zona determinada cuál es la situación de los jóvenes que está ahí y establecer líneas de trabajo, ¿no es cierto?, importantes en términos educativos, en términos psicosociales, en términos de deporte, de recreación, de tiempo libre. Estos chicos van a la calle, Macarena, y están 7, 8 horas, no tienen dónde estar, entonces 8 horas en la calle haciendo nada, ¿no es cierto?, dedicado a otra cosa. Entonces tienen que usar el tiempo de manera productiva, aunque sea jugando fútbol, en el básquetbol, en un club deportivo o con un monitor, ¿no es cierto?, haciendo dinámicas deportivas, o con una persona, me contaba recién un ayudante, ¿no es cierto?, a propósito de un trabajo que le está haciendo el municipio de Padre Hurtado, fíjate, en colegios precarizados, nada menos que con unos profesores de historia jóvenes de la Chile. Él es administrador público acá en la Universidad de Talca, haciendo formación de educación cívica, chicos de media. Y yo le decía, ¿pero cómo lo estás haciendo? Profe, lo hago los lunes de 6 a 7. Y les encanta porque no quieren irse a la casa, se quedan con nosotros, yo les preparo un material didáctico, discutimos de democracia, me estuvo recién contando. Entonces, esa es la única manera posible que podemos intervenir, real y posible, siendo realista y descarnable el diagnóstico y desplegando toda la fuerza del Estado, de los municipios, de las policías, de psicólogos, de especialistas, administradores públicos, de trabajadores sociales. La radio, ustedes tienen un papel fundamental de promover de repente también, ¿no es cierto?, una radio local, una radio de jóvenes, ¿no es cierto?, donde puedan hablar de otros temas, donde puedan discutir y aprender a debatir y no aprender a cancelarse mutuamente
o caer en tribus urbanas intolerantes y violentas, ¿no es cierto? Es la única manera. Es la única manera que tú tienes, ¿no es cierto?, de poder enfrentar un tema que en todo caso no es de corto plazo, un tema que es de largo plazo. Imagínate con el tema de los campamentos que tenemos también en Chile, ¿no es cierto?, donde tenemos de aquí a, no sé, 10 años, 15 años, el ministro Carlos Montes decía el otro día, tenemos una cantidad de tiempo por delante muy larga para poder erradicar campamentos, para poder tener vivienda más o menos digna y qué sé yo. O sea, tenemos un debe muy grande y hay que ser súper realistas al respecto. Paulo, de hecho, te quería comentar que la otra vez, o sea, hace muy poco, yo postulé a un proyecto con mi compañía de teatro en el Senda de Lo Hermida. Y ahí justamente la directora de ese centro decía que uno de los problemas que tenían los niños y adolescentes era tener mucho tiempo de ocio, mucho tiempo libre. Así es. Y donde Mucho no tiempo. habían actividades. Entonces, los lugares están necesitando también de gente que vaya a hacer actividades. Si vemos que el gobierno, sea del gobierno que sea, no está tomando las riendas del asunto, como bien tú lo mencionas, y no está haciendo cambios estructurales para erradicar esta situación, podemos también nosotros organizarnos y lograr ser algún aporte, ya sea con talleres de teatro, talleres de escritura, asambleas en donde se hable de democracia, distintas cosas, hay tanto por enseñar, por conversar, y yo aprovecho de invitar también a quienes nos estén escuchando, y hay muchos centros que necesitan de esto, porque claro, como lo conversábamos, está puesto el foco siempre en el castigo a esos niños en vez de la prevención o en buscar cómo podemos ayudarlos. Le quiero agradecer por esta conversación. Dígame. No, simplemente reafirmar tu criterio, agradecer la invitación, nada más eso, a conversar este tema que es crucial. Y felicitarte porque creo que estás motivando y estimulando a muchas personas, mucha gente joven también, a que se muevan, ¿no? Ahí está el Techo para Chile, ahí está el Servicio Jesuita Migrante, ahí está compañías de teatro múltiple, ahí está un conjunto de iniciativas de muchas personas jóvenes que están por ayudar a otras personas jóvenes, que tienen menos posibilidades, menos oportunidades en la vida. Entonces eso también cuenta. La sociedad civil organizada es muy importante también para esto. Así es. Así que nada, te agradezco la invitación, nada más. Muchas gracias a usted, Paulo Hidalgo, sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchas gracias, Paulo, que estés muy bien. Cuando quieras me invitas tú, ahí estoy contigo, con la radio. Muchas gracias. Ya, gracias. Y bueno, hemos llegado al final, pero antes de que se vayan, les quiero recomendar la siguiente obra de teatro, 6PNB1A, sí, tal cual, 6PNB1A, que se está dando de viernes a domingo a las 8 de la noche en Factoría Franklin. Esto está ubicado en Franklin 741. Y ahí se van a encontrar con una obra que mezcla teatro, arquitectura, proyecciones audiovisuales y arte visual. Así que va a estar muy entretenido, humor, drama, un clásico adaptado de Pirandello. Así que 6PNB1A, pueden comprar sus entradas en Ticket Plus. Y nos vemos mañana de 6 a 7 p.m. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de día. Chao. Falta para el fin de semana. Chao. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D. Una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.